Vamos a analizar en los próximos minutos la efectividad de estas medidas, si nos convencen o no, y lo vamos a hacer con Josep Lladós, es profesor de Economía de la Universidad Oberta de Cataluña. Josep, muchas gracias por brindarnos unos minutos. Hola, buenas tardes. Bueno, entre las medidas veíamos cómo destaca sobre todo el cheque para los autónomos, desempleados y familias con pocos recursos, ese cheque de 200 euros. También, por supuesto, cómo el Gobierno decidía prorrogar algunas de las medidas del plan anticrisis que ya anunciaba en abril. Vemos cómo se mantiene el descuento de 20 céntimos por litro en los carburantes, la subida a un 15% del ingreso mínimo vital, también la limitación del 2% en la renovación de los alquileres. Asustaba mucho que los alquileres se pudieran revalorizar conforme al IPC, teniendo en cuenta ese nivel tan elevado en el que lo tenemos en estos instantes, no solo en el caso de la eurozona en su conjunto, sino también en el caso español, y también la rebaja del IVA de la factura eléctrica. Por establecer una fotografía general, Josep, y enseguida entraremos en detalle en algunas de esas medidas, ¿cómo has visto en su conjunto este plan anticrisis? Bueno, continuamos con medidas que intentan mitigar los efectos de esta inflación persistente y de una crisis que parece inacabable y no darnos respiro, sobre todo sobre los colectivos más vulnerables. Básicamente, continuamos proporcionando antitérmicos, pero el problema es de un virus, con lo cual necesitamos tiempo para adaptarnos al problema y, mientras tanto, lo que está intentando hacer el Gobierno es aprovechar el poco margen disponible que tiene en política fiscal y en capacidad de regulación de mercados para atenuar el impacto sobre determinados colectivos sociales. Josep, dentro de las medidas mencionadas, una de ellas era sobre todo el despliegue del cheque de 200 euros para autónomos, desempleados, para familias con pocos recursos. Es a partir de este mes de julio cuando ya se va a poder solicitar este cheque. ¿Hasta qué punto esta ayuda va a ser eficaz? ¿Se va a poder notar en los bolsillos de aquellos hogares más desfavorecidos o de los colectivos profesionales que en estos momentos pueden estar más penalizados por ese aumento, ese incremento de los costes? Dependerá de la persistencia del episodio de inflación y de la intensidad que tenga, porque si dura mucho más tiempo, evidentemente, pues este aumento de rentas que van a recibir pues va a ser rápidamente consumido. De todas maneras, esta es una de las medidas que es de más eficacia, es una ayuda directa. Habíamos pedido hace tiempo que hubiera ese tipo de ayudas directas. Lo que ocurre es que evidentemente llega muy tarde y llega un momento de episodio inflacionista muy grave, con lo cual, para entendernos, el espectro social que está ahora mismo afectado por el episodio inflacionista es muy superior a estos 2,5 millones, 3 millones de personas que pueden recibir el cheque. Es decir, va a mitigar los efectos para un colectivo seguramente el más vulnerable, el más necesitado. Es una ayuda directa y esto es muy positivo, pero sin duda va a ser insuficiente. Nos quedamos, por tanto, con que es positivo por ser una ayuda directa, que sí va a ayudar a mitigar algunos efectos, pero, como mencionabas, Josep, es una medida que llega tarde, además con el entorno inflacionario que tenemos en estos momentos y al final supeditado también a la evolución futura que pueda tener la inflación de cara a los próximos meses. Evidentemente, hablar de 200 euros ahora probablemente no sea lo mismo de cara a unos meses, porque al final nuestra capacidad de gasto va mermándose a medida que van repuntando los precios. También en clave va a estar el movimiento del Banco Central Europeo. Recordemos, es en esta primera reunión de julio cuando se produzca ya esa primera subida de tipos en 11 años. Sin embargo, ya lo estamos viendo en el caso de Estados Unidos, el hecho de que en julio se produzca esa primera subida de tipos de interés no implica que el efecto vaya a ser inmediato. Lo vemos en Estados Unidos con una inflación todavía elevada, todavía en máximos de los últimos 40 años. Así que todavía tenemos inflación para rato. En el caso de la factura eléctrica, vemos como el IVA, que ya el año pasado se había rebajado de un 21 a un 10%, ahora pasa a una rebaja al 5%. Josep, en este caso hablamos de una medida eficaz. ¿En qué lo podemos notar? Es una medida largamente esperada y reclamada, es decir, ya una de las formas de acotar un poco el impacto del alza de los precios de energía en los mercados internacionales sobre el bolsillo del consumidor es reducir los impuestos. La esperábamos hace tiempo, al final se ha producido.
va a tener un impacto favorable en el momento en que se aplique esta rebaja impositiva sobre la tasa interanual y mensual de la inflación, pero luego evidentemente dependerá de qué siga ocurriendo en el mercado internacional de la energía. Sí es importante decir que ahora mismo es complejo este encaje de bolillos entre endurecimiento de condiciones monetarias y de política monetaria que empieza en Europa, con intentar evitar que se frene la reactivación e incluso que no caigamos en una recesión. Es lo que decías, la política monetaria, siempre decimos que tiene unos retrasos externos mucho más importantes que la fiscal, es decir, desde que se aprueba hasta que tiene consecuencias efectivas y se consiguen los objetivos previstos necesita tiempo, y ya lo vemos, especialmente porque lo que conseguiremos con este endurecimiento monetario es frenar aquella parte de la inflación que depende del aumento de demanda. Es decir, enfriaremos la evolución de la demanda. Pero por otra parte también tenemos claro que el problema de inflación tiene que ver también pues, un aumento de costes que se están produciendo en mercados sobre los cuales es muy difícil que podamos incidir directamente. Habrá que esperar un poco tiempo. Yo creo que después del verano, precisamente porque vamos a notar más la frenada de demanda después de la temporada turística, y por otro lado porque el año pasado ya empezó la aceleración de precios de la energía en el otoño, yo creo que hacia los meses de septiembre, octubre, noviembre, es cuando vamos a empezar a encontrarnos frente a cifras de inflación más cercanas al objetivo que tenemos para el conjunto del año. Hay que ser optimistas desde ese sentido. Nos mantenemos, por tanto, optimistas con la expectativa de que pasado el verano ya sí la inflación pueda aproximarse a ese objetivo de en torno al 2% que baraja el Banco Central Europeo, más o menos, sin tampoco ser tan halagüeños, desde luego. Pero bueno, vamos a ver cómo van evolucionando los próximos meses en ese sentido, aún así, con máxima cautela, porque al final las presiones inflacionistas están ahora mismo sobre la mesa, se prevé que sigan así durante mucho más tiempo y, de hecho, estábamos ahora repasando algunos de los principales mensajes que nos llegaba por parte de la casa de análisis de Standard & Poor's, diciendo que recortaba las previsiones de crecimiento de la economía de la eurozona al 2,6% este año, debido principalmente también a cómo la inflación todavía muy persistente está empañando esas perspectivas de crecimiento, y además también pronosticaba una recesión de bajo crecimiento de cara al año que viene. Josep, también quería comentarte o analizar contigo, porque el Gobierno ya ha repetido en varias ocasiones, y hoy Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha vuelto a incidir en ello. Está preparando un nuevo impuesto para gravar los beneficios extraordinarios de las eléctricas, esos beneficios mal llamados caídos del cielo, que hemos estado debatiendo, analizando durante los últimos meses, que están en foco y que son muchas las organizaciones. Hoy, por ejemplo, una de las organizaciones agrarias, COAG, incidía en la necesidad de de poder de alguna forma echarles el lazo a estos beneficios y hacer algo al respecto. ¿Cómo ves el hecho de que se pueda sacar adelante este impuesto? ¿Hasta qué punto podríamos ver unos efectos de esta medida? ¿Hasta qué punto podría realmente ser una medida útil, o si las eléctricas podrían sacarse unas de la manga y seguir beneficiándose de ese extra y de alguna forma colocarlo de otra forma, ¿no? Al final son muchas las jugadas que podemos ver en este sentido. A ver, continuamos viendo experimentación, la vimos en política monetaria ya desde que Draghi hace ya 8 años dijo que whatever it takes, haremos lo que haga falta para defender el euro, y ahora estamos experimentando ya desde la llegada de la pandemia con medidas de política fiscal y de regulación de mercados. Todas estas medidas, por definición, tienen que ser temporales porque generan distorsiones. Sí, pueden generar ganadores, pero también generan siempre perdedores. En este caso concreto, depende de para qué se utilice este nuevo ingreso. Si este ingreso se utiliza para financiar unos objetivos muy claros que favorecen un crecimiento más sostenible y una mayor resiliencia empresarial, bienvenida siempre y cuando tengamos en cuenta este elemento necesario de temporalidad, el mismo que tiene que presidir también todas estas medidas que se tomaron hace 3 meses y que se han vuelto a tomar esta semana para decir el llamado plan de choque. Siempre tienen que tener este carácter de temporalidad, porque hay que pensar que en muchos casos generan mayor déficit público. Entonces, si este impuesto es solo para financiar, para mitigar el aumento de gastos que conlleva el plan de choque, poco habrá que decir más que
el afán recaudatorio. Si se permite utilizar este ingreso extraordinario pues para impulsar lo que decíamos, la transformación, ayudar a pues bienvenido será. Ahora bien, hay que pensar que necesitamos ver la letra pequeña. Estamos hablando de un impuesto que se aplica el año próximo con un efecto más que retroactivo, porque no puede ser así, sino con un efecto de devengo sobre el 2022, con lo cual afecte directamente a los resultados de este año, que no nos dicen que no va a impactar en el impuesto de sociedades, sino que va a ser un nuevo tributo. Ya veremos cómo se aplica, pero pensar que en el sector de la electricidad hay empresas que están en todas las fases del proceso productivo, generan, distribuyen, comercializan, con lo cual, y transportan, con lo cual depende de qué tipo de empresa hablemos, porque es cierto que pueden trasladar este aumento de costes impositivos hacia el consumidor, o bien hacia el consumidor final, o bien hacia alguno de los otros participantes en la cadena de generación de valor. Veremos. Pues estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias, como siempre, Josep Lladós, profesor de Economía de la Universidad Oberta de Cataluña. Un abrazo. A vosotros, gracias.